Hola compañeros, mi nombre es Linda Karen Brito Arellano y como parte de nuestra actividad número 8 respecto de la asignatura Acto Jurídico y Persona, les hablaré acerca de la teoría de las nulidades y del negocio jurídico. El negocio jurídico es un tema bastante amplio, siendo objeto de estudio de varios juristas y especialistas en el derecho que a través de su estudio y análisis han aportado al tema bastante por conocer. En su caso, la autora Blanca Giuseppe nos dice que el negocio jurídico es una expresión de voluntad, una expresión de la autonomía negocial del hombre, destinada a un fin práctico, que por virtud de la ley, al observar que su fin es legítimo, lo tutela y le otorga las consecuencias jurídicas más adecuadas. En cambio, para el autor y jurista José Castantoveñas, el negocio jurídico es un acto integrado por una o varias declaraciones de la voluntad privadas dirigidas a la producción de un determinado efecto jurídico y a las que el derecho objetivo reconoce cómo va a ser el mismo, cumplidos los requisitos y dentro de los límites que el propio ordenamiento establece. Concepto técnico del negocio jurídico. En el Código de Sajonia de 1963 lo estipula y lo define como un concepto técnico de la siguiente forma. Nos dice que un acto es un negocio jurídico cuando la acción de la voluntad se dirige de acuerdo con las leyes, al construir y extinguir o cambiar una relación jurídica. Construir, extinguir o cambiar una relación jurídica. Ahí es cuando se da un negocio jurídico. Es decir, que el negocio jurídico pone en movimiento, condicionando la aplicación de las normas que otorgan la eficacia al negocio, pero también los preceptos imperativos aplicables aún en contra de las voluntades expresadas y los dispositivos aplicables en caso de no darse voluntad en contrario. El acto jurídico y el negocio jurídico. Los negocios jurídicos, tal cual como los actos jurídicos, son aquellos acontecimientos en los que el sujeto, mediante la declaración unilateral de su voluntad, desea que se produzcan las consecuencias jurídicas que el derecho atribuye al negocio por él realizado. Es decir, que la ley tutela y otorga al negocio jurídico las consecuencias jurídicas más adecuadas para realizarlo. En contrario con el acto jurídico, que la ley únicamente lo protege los derechos de las partes que manifiestan su voluntad. Y en el negocio jurídico no solamente lo tutela, sino que le otorga las consecuencias jurídicas y lo regula para que éstas sean adecuadas. Asimismo, para que se produzcan los efectos propios del negocio jurídico, se requiere que se cumplan con distintos requisitos de distinto carácter. Tenemos requisitos de existencia que consisten en la voluntad. Obviamente la voluntad es la realización del acontecimiento y producción de las consecuencias jurídicas. En esto va a ser incluida la voluntad en la realización del acontecimiento y también va a haber voluntad en la producción de las consecuencias jurídicas. Asimismo, el otro requisito de existencia es el objeto o materia, el cual debe ser lícito y debe de ser capaz de realizarse. Por otro lado, tenemos los requisitos de validez, que consisten en la capacidad de ejercicio, es decir, las personas o las partes que intervienen en estos negocios jurídicos deben de ser capaces, tener capacidad jurídica de ejercicio. También deben de tener voluntad libre de vicios. El objeto del negocio jurídico debe de ser lícito o tener una causa lícita. Asimismo, en algunos casos determinados, dependiendo de la naturaleza de cada negocio jurídico, también será necesaria que haya un tipo de solemnidad, también depende de la ley cómo lo establezca. Otro requisito son los propios de cada negocio jurídico, de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo a lo que cada negocio jurídico necesite. Y por otro lado también requisitos
establecidos por las partes, cada uno respecto a cada negocio en concreto. Entonces empezamos a mencionar sobre la teoría de las nulidades. La teoría de las nulidades, la tesis clásica francesa de las nulidades, hace una clasificación bipartita de carácter formal de aquellas conductas humanas que no generan la plenitud de sus efectos jurídicos, ya sea porque no los generen o porque los generan de manera parcial, y así refiere a la inexistencia y a la nulidad. La llamada teoría francesa de las nulidades, a través de uno de sus máximos exponentes, Marcelo Planiol, considera, por otro lado, los elementos de inexistencia del acto jurídico y por el otro, a los requisitos de validez del mismo. Y así es como establece la diferencia entre la inexistencia y la nulidad. Por su parte, la inexistencia se considera así a aquella conducta humana que es inexistente como acto jurídico para el derecho, cuando le falta un elemento esencial, en ausencia del cual es lógicamente imposible concebir su existencia jurídica. El acto inexistente que se sostiene por esta tesis se confunde con la nada. La nulidad. Un acto es nulo cuando se dan los elementos de existencia, pero de modo imperfecto. Por ese motivo, no producirá efecto alguno o los producirá de manera provisional, pues los mismos serán destruidos de manera retroactiva cuando se determine la nulidad del acto por la autoridad judicial. Cuando en la celebración de un negocio jurídico en su estructura no participa cualquiera de los requisitos esenciales, es decir, que la o las manifestaciones de la voluntad requeridas para su celebración provienen de una persona incapaz, por ejemplo, que no tenga capacidad jurídica, o no se observen las formalidades que establezca el orden legal, o por ejemplo que su objeto, motivo, fin o condición son ilícitos, la figura a negociar no será válida. Por su parte, la nulidad se divide en nulidad absoluta y nulidad relativa. La nulidad absoluta también es conocida como de pleno derecho. Esta se origina con el nacimiento del acto, cuando el mismo va en contra de una norma que integra el orden jurídico. El acto nulo absoluto en esta tesis es asimilado al inexistente y por ello se sostiene que no producirá efecto legal alguno. La nulidad relativa o anulabilidad, al igual que la absoluta, el acto nace viciado desde su nacimiento, pero produce plenamente sus efectos, mismos que se anularán una vez que el juez declare la nulidad. Solo se puede invocar por las personas a favor de los que establecen el negocio jurídico y es susceptible de convalidarse por confirmación o por descripción. Esto sería todo. Les agradezco mucho su atención. Que estén muy bien.